Otro mecanismo, otra respuesta hidrodinámica por la cual aumenta el retorno venoso es la acción de la bomba aspirativa torácica. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros inhalamos y exhalamos, sabemos que al inhalar, al entrar aire, ¿cómo es la mecánica respiratoria? Sabemos que el diafragma es así en forma de cúpula. Nosotros inhalamos, el diafragma se contrae y el diafragma desciende, se aplana. Esto hace que las costillas, que fuesen acá como mis dedos, vayan hacia arriba, hacia adelante y hacia afuera. Es decir, el tórax se expande. Esto hace succionar aire desde afuera hacia adentro del pulmón. Porque es el mismo efecto que sucede, por ejemplo, en una jeringa, cuando yo tengo el émbolo, que lo tiro hacia abajo, aumenta el volumen en la jeringa e ingresa, en este caso, aire, pues no tengo otra cosa. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué ingresa aire o agua? Porque el volumen, yo al aumentar el volumen del tórax, la presión adentro del tórax se pone negativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una cierta presión en un paquete, por ejemplo, imagínense, vamos al supermercado, de carne envasado al vacío. Yo quiero tirar de la bolsita hacia afuera y eso genera un efecto de succión donde la presión dentro del paquete se hace negativa. Y este efecto de bomba aspirativa porque se da en la inhalación torácica, hace que ingrese aire a los pulmones, pero a su vez ingrese sangre al corazón derecho. No solo hace circular aire, sino que también succiona la sangre que está retornando de los miembros inferiores a través del tórax y favorece el ingreso a la aurícula derecha. Por eso, en la respiración, favorece también el aumento del retorno venoso. Y eso se conoce como la acción de la bomba aspirativa torácica. Ahí dice, aumenta la presión negativa intratorácica y aumenta el llenado diastólico. Sería como una botella adentro del agua, que cuando apretás la botella y después la volvés se llena y como que expulsa agua más rápido y la tenés que mover todo el tiempo. Exactamente, así sería, sí. Lo que pasa, viste, que el mecanismo este de apretar la botella o no apretar la botella está interno dentro de la botella. El cuerpo nuestro, es decir, no es necesario que desde afuera nos aprieten a nosotros. Nuestra mecánica hace que al bajar el diafragma se expanda el tórax y ahí succiona aire y líquido. Muy bien. Sergio, Sí. pero eso sucede cuando uno respira con la zona esa del tórax y no cuando respira con la zona abdominal. No, eso sucede cuando respirás siempre. Porque si al entrar aire, si vos estás respirando, inhalás, de alguna manera el aire entra, por consiguiente la sangre también se moviliza. La mejor manera de que esto suceda es con la respiración abdominal o con la respiración diafragmática. Y con la respiración torácica, como habíamos visto, también se va a dar, pero habíamos diferenciado los dos tipos de respiración, porque en realidad la respiración abdominal es la mejor,
porque es la que produce mayor volumen de aire que puede entrar a los pulmones. Porque la respiración abdominal, recordá que para que el abdomen salga hacia adelante y se infle la panza, como vulgarmente se ve y se dice, es necesario de que el diafragma baje. Como por detrás, estamos hablando del abdomen, como detrás del abdomen tengo los músculos paravertebrales, el cuadrado lumbar, y esos músculos son bastante rígidos y potentes, entonces cuando baja mi diafragma, todo ese volumen, como tengo la pelvis, que es hueso, tengo la pared posterior del abdomen, que es bastante rígida, y el diafragma baja, lo más probable es que el abdomen vaya hacia adelante. Aparte, eso lo regula el sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso envía un impulso eléctrico al diafragma para que el diafragma se contraiga, automáticamente los abdominales se relajan, por consiguiente el abdomen se hincha. Y eso sucede siempre. Bien. Entonces no está mal que alguien se sienta mal y le digamos, bueno, pará, sentate y respira profundo, como para volverlo en sí, si hay algo que está haciendo algo mal en su cuerpo, lo estabilice. Sí, pero viste, siempre estas cosas está bueno que uno las aprenda antes, porque viste, si estás medio nervioso, con un ataque de pánico, con ansiedad, con estrés, y de repente le decís, respirá de esta manera, viste, sacarlo de esa posición obsesiva, de ese ataque de pánico que siente que se está por morir, y vos le querés dar instrucciones nuevas para que respire bien, es medio difícil que tenga éxito. Entonces, viste, hay que enseñarle. Dentro de las clases de educación física, sea la actividad que sea, y no hace falta que hagamos yoga, 5 minutos, 3 minutos tirados en el piso, haciendo respiración abdominal, todas las clases metiéndole un poquito, una variante nueva, diferenciando la respiración abdominal, la respiración torácica, con las manos arriba del abdomen, con una bolsita arriba del abdomen, con los patines arriba del abdomen, con los jump arriba del abdomen, algo que haga peso para que él pueda diferenciar y pueda elevar el abdomen y tener control del abdomen cuando uno inhala. Todo eso hay que concientizarlo y hay que trabajarlo en el esquema motor antes, porque si no, ¿vieron cómo es? Explicarle a alguien que haga algo sin hacerlo es muy difícil. Nosotros estas cosas simples muchas veces las obviamos y las evadimos, pero es necesario explicarlo y es necesario tener la experiencia de hacerlo. Si lo llevo al deporte, yo les digo a ustedes, yo te explico la teoría del saque de tenis. Yo te explico la teoría de la brazada de crawl, de la tracción y el empuje. Está bárbaro. ¿Y cuándo lo aprendés a hacer? En el agua lo tenés que aprender a hacer. Si no, nunca vas a tener la experiencia. Y bueno, estas cosas son iguales. Como les digo, levantar un papelito del piso también necesita una técnica de ejecución para no hacer pomada las vértebras lumbares. Y hay que hacerlo, porque más allá de la teoría, vieron cuando el médico le dice a la persona que tiene una hernia discal, le dice, ¿y ahora qué hago, doctor? Cuídese, le dice el doctor. Cuídese. Ah, bueno, gracias. Bueno, tendría que tener el teléfono de algún profe de educación física que trabaje todas estas cosas, que no necesariamente hay que trabajar esto solo, podemos meter un montón de entrenamiento personal y a su vez poner estas cositas en el medio. Bien, y vamos ahora a la cuarta situación por la cual aumenta el retorno venoso. También aumenta el retorno venoso porque aumenta la resistencia vascular periférica. Esto quiere decir que las venas se contraen en territorio
esplácnico, eso quiere decir en el abdomen, en el territorio cutáneo, es decir, en toda la superficie de la piel de nuestro cuerpo, en el territorio renal y en los músculos inactivos. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Qué es bulimia activa? Volemia es la cantidad de volumen y hemia es sangre. Volemia es sinónimo de decir la cantidad de sangre que circula por minuto, o mejor dicho, el volumen de sangre que circula por minuto. Y activa es porque está en actividad física. Vos podés diferenciarla de esta manera, como la nombraste, una volemia pasiva cuando estamos en reposo, o una volemia activa cuando nos ponemos en actividad física. Recordá, a ver, me voy a pasar a lo que vimos al principio. Acá está. ¿Se acuerdan lo que es decir volemia y decir gasto cardíaco es lo mismo? Y decir cómo se abrevia gasto cardíaco en el texto como la letra Q. Si yo te digo, Lucas, que el gasto cardíaco, a mí no me gusta decirle muchas veces gasto cardíaco porque no se entiende muy bien el concepto. Me gusta más decirle volemia, volumen de sangre. Hemia es el prefijo, vieron que ustedes van al hematólogo, el que estudia la sangre. Y volemia, o volemia, es el volumen de sangre que circula por minuto. ¿Cómo hago para calcular o saber el volumen de sangre que circula por minuto? Es fácil. La cantidad de veces que el corazón se contrae y la cantidad de sangre que eyecta. Esa es la volemia. Si ustedes están en reposo, la frecuencia cardíaca, vamos a poner un número redondo de 70. Y el volumen sistólico, 70 mililitros. 70 por 70 daría 7 por 7, 49. 4 litros 900 centímetros cúbicos, para redondear, hacemos 5 litros de sangre. Entonces, la volemia o gasto cardíaco en esa persona que tiene 70 latidos por minuto y un volumen sistólico de 70 mililitros, son casi 5 litros de sangre por minuto. Ahora, si la persona empieza a trotar, donde la frecuencia cardíaca, supongamos que llega a 200, para hacer números redondos, ¿no? Llega a 200 latidos por minuto y el volumen sistólico aumenta también, imaginemos, 100 mililitros. Entonces, 200 por 100 me va a dar 200 litros de sangre. Y esa sería la volemia activa. Una persona que está en reposo, no, 200 no, 20, perdón, 20 litros de sangre. Una persona que está en reposo generalmente moviliza 5 litros de sangre por minuto. Su volemia son de 5 litros. Una persona que está trotando a alta intensidad, su volemia puede llegar a 20 litros por minuto. ¿Está? Bien. Bueno, volvemos a nuestra respuesta hidrodinámica. Bueno, esto que estamos viendo, es decir, el aumento del retorno venoso al corazón, va a generar dos efectos sobre el corazón. El primero es que al llegar mayor cantidad de sangre a la aurícula derecha, la aurícula derecha se va a llenar más y se va a distender. Pensemos que es un músculo. El músculo se distiende. Pensemos que dentro de la aurícula derecha
estaba el nódulo senoauricular o el nódulo sinusal. Lo que se conoce, ¿vieron esas células autoexcitables de la inervación intrínseca del corazón? Que yo les había nombrado, que dentro de la aurícula derecha hay un cúmulo de neuronas que laten y tienen un latido propio. Eso se conoce como marcapaso fisiológico, porque si yo saco el corazón fuera del cuerpo, sigue latiendo a un ritmo prefijado. En inglés se lo conoce con el nombre de pacemaker, o dicho en castellano literal, sería el hacedor de pasos, el fabricante de pasos. En realidad es un ritmo de contracción continuo. Entonces, cuando llega mayor cantidad de sangre a la aurícula derecha, lo que hace es distenderse las paredes de la aurícula y aumentar la excitación del pacemaker. ¿Cuál es la respuesta? Aumento de la frecuencia cardíaca. Y como dijo Lucas, si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con la cantidad de sangre que circula por minuto? Aumenta. En consecuencia, aumenta el gasto cardíaco. Esto se produce cada vez que la aurícula se llena. Es decir, la aurícula se relaja en la diástole, se comienza a llenar y esto genera un reflejo que se conoce con el nombre de reflejo de Banbridge. El reflejo de Banbridge se puede detectar muy fácilmente si ustedes tienen un poquito de tiempo y en algún momento se tocan acá y se toman el pulso carotídeo. Si se relajan y se toman el pulso carotídeo, se van a dar cuenta que ustedes a lo mejor cuentan, no sé, vamos a poner 70 latidos por minuto. Pero esos 70 latidos por minuto no están todos sincrónicamente a distancia uno del otro. Vamos a poner un número redondo, más fácil en el minuto, 60 latidos. Si ustedes cuentan 60 latidos por minuto, se van a dar cuenta que esos 60 latidos no están uno por segundo. Uno por segundo. Van a notar que hay una variación de latidos, que en algún momento aumenta la cantidad de latidos y después disminuye. Aumenta y disminuye. Aumenta y disminuye. ¿Por qué aumenta y disminuye? Por el reflejo de Banbridge. ¿Y cómo se da ese reflejo? Cuando yo inspiro, aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando yo exhalo, disminuye la frecuencia cardíaca. En total conté 60 en un minuto, pero van a darse cuenta que están distribuidos según yo inspire o expire. Como regla mnemotécnica, suelo utilizar para describir este reflejo la palabra Betty. Bradicardia expiratoria, taquicardia inspiratoria. Por eso se llama Betty. Es decir, que si yo me tomo la frecuencia acá en la carótida y están tranquilos, se van a dar cuenta que cuando toman aire, y si lo quieren hacer en forma exagerada mejor, toman aire en forma profunda, van a ver que cuando dejan de tomar aire o está terminando la inhalación, aumenta la frecuencia cardíaca. Y cuando voy exhalando, la frecuencia cardíaca disminuye. Es algo totalmente normal. Este aumento del retorno venoso genera otro efecto, y este se conoce como la ley de Frank-Starling.
Y esto tiene que ver no con la aurícula, sino con el ventrículo. Si sabemos que la aurícula se llena de sangre con mayor cantidad, esa mayor cantidad de sangre va a ir también al ventrículo. Entonces, el ventrículo también sucede lo mismo. Al elongarse las fibras del ventrículo, esto permite que el corazón se contraiga con mayor fuerza y que el corazón se contraiga con mayor fuerza se conoce como la propiedad de contractilidad. Y si tiene mayor contractilidad, su consecuencia va a ser que eyecte más sangre. Por consiguiente, aumenta el volumen de eyección sistólica. Y recordando la fórmula que nos había presentado Lucas, la de la volemia, la del gasto cardíaco, recuerden que la volemia tiene que ver con la frecuencia cardíaca y con el volumen sistólico. En este caso, aumenta el volumen de eyección sistólica, por consiguiente, aumenta el gasto cardíaco. Es decir, que el reflejo de Banbridge me aumenta la frecuencia cardíaca. Y la ley de Frank-Starling me aumenta la eyección sistólica. Son las dos variables por las cuales aumenta, en este caso, el gasto cardíaco o la volemia. O dicho en forma más criolla, aumenta la cantidad de sangre que el corazón hace circular por minuto. Bueno, si quieren dar algún ejemplo o alguna curiosidad, lo podemos charlar, porque la respuesta hidrodinámica terminó aquí. Acá, por ejemplo, Lucas, mirá, y chicos, miren otra vez en esta hoja, en este pedacito dice gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y les puse dos ejemplos. Una misma persona, pero sedentario y otro, perdón, una misma persona no, son dos personas, una sedentaria y la otra activa. La persona sedentaria, tanto como la activa, las dos con la misma cantidad de latidos por minuto, 185 latidos por minuto. La persona sedentaria solamente con un volumen sistólico de 90 mililitros, es decir, cada vez que el corazón se contrae, eyecta 90 mililitros. Y la persona atleta, con las mismas pulsaciones, 185, pero con un volumen sistólico casi el doble, de 173 latidos por minuto. Miren qué diferencia de gasto cardíaco, qué diferencia de volemia que tiene una persona y otra. La persona sedentaria puede hacer circular 16,6 litros por minuto. La persona entrenada puede hacer circular 32 litros por minuto. Si la persona es atleta y tiene este alto volumen de eyección sistólica, como hace circular mucha cantidad de sangre, no es necesario que tenga un latido con tanta frecuencia. Por eso se da muchas veces la bradicardia fisiológica, que es totalmente normal, de una persona en reposo, siendo atleta, que a lo mejor tiene 50 pulsaciones por minuto. ¿Por qué? Y porque tiene un volumen sistólico tan grande que no es necesario que lata tantas veces para hacer circular 6 litros por minuto. ¿Está?
Bueno, y vamos a ver por último estos últimos dos gráficos que tienen que ver con el sistema cardiovascular. Nosotros habíamos hablado que la frecuencia cardíaca aumentaba, pero después llegaba un momento en que por más que aumente, no podía eliminar tanta sangre o eyectar tanta sangre, porque habíamos dicho que el aumento de la frecuencia cardíaca era a expensas de quitarle tiempo a la diástole. Entonces el corazón no se llenaba tanto. Por Profe, consiguiente, hasta el 70%, ¿no? aproximadamente, exacto. Sí, sí. Entonces acá en este gráfico vemos en el eje vertical el volumen sistólico y en el eje horizontal el VO2 máximo. Eso que dijiste, Lucas, es cierto, pero depende tomes la frecuencia cardíaca o, viste que la intensidad del ejercicio la podemos tomar por la frecuencia cardíaca o por el consumo de oxígeno. En este caso es por el consumo de oxígeno. Si yo comienzo a hacer actividad física en forma incremental, que comienzo desde poco a más, sabemos que el volumen de eyección sistólica va a ir cada vez el corazón eyectando más sangre, aproximadamente hasta el 40 o 60% de la intensidad del VO2. Luego va a entrar en una meseta que por más que yo aumente la intensidad del ejercicio, el volumen sistólico no va a aumentar. Y si sigo aumentando la intensidad del ejercicio aproximadamente al 90% del VO2, nos vamos a dar cuenta que el volumen de eyección sistólica disminuye, porque en realidad está latiendo tantas veces que lo que yo en definitiva estoy disminuyendo el tiempo de llenado. Estoy disminuyendo el tiempo de la diástole. Estoy disminuyendo el volumen telediastólico. Y también sucede lo mismo, que si yo en realidad estoy disminuyendo el volumen sistólico y sabemos que el gasto cardíaco es proporcional a la frecuencia cardíaca y al volumen sistólico, si yo en esta fórmula que tengo acá, gasto cardíaco igual frecuencia cardíaca por gastos por volumen sistólico, me está corriendo el tiempo, me confundo. Entonces, sabemos que esta multiplicación, si volumen sistólico aumenta, gasto cardíaco aumenta. Pero como veo que acá el volumen sistólico disminuye, el gasto cardíaco también va a disminuir. Entonces, sabemos que en un ejercicio que es incremental, que comienzo a trotar suave hasta cada vez hacerse más intenso y llegando a la capacidad máxima, sé que el gasto cardíaco va a ir aumentando hasta el 60-70% en forma proporcional a la intensidad del ejercicio y después lo va haciendo más lento hasta que se va amesetando hasta el 90% del VO2 y después también disminuye. Es decir, que por más que yo siga aumentando la intensidad del ejercicio, el gasto cardíaco no aumenta, disminuye. Esto quiere decir que el corazón tiene un rendimiento óptimo y máximo al 80-90% del VO2 máximo. Bueno, escucho alguna inquietud. Profe, recién arriba comparó el volumen sistólico de una persona que no entrena y una que entrena. Sí. En una que entrena, entonces, gracias a la adaptación del entrenamiento, tiene más volumen sistólico. Exacto. Eso es en beneficio y es la adaptación que va adquiriendo el corazón como músculo. No solo el corazón, sino todo el sistema, ¿no? Pero acá lo estamos mirando solo desde el punto de vista cardíaco. Tanto aumentan las cavidades del corazón, como también aumentan el grosor de las paredes del corazón. Se dice más que en los trabajos de resistencia, eso es una concepción antigua, pero sigue siendo válido. No es tan estricto, ¿no? En los entrenamientos de resistencia,
aumentan las cavidades del corazón, y en los entrenamientos de fuerza aumenta el grosor de las paredes del corazón. ¿Y en qué afecta que una persona tenga el corazón grande? Veo que por ahí dicen, cuando te vas a hacer alguna placa o algo, te dicen, ¿fuiste al cardiólogo? Fíjate que tenés Sí, sí, te escucho medio, te escucho medio entrecortado y ahora te doy la respuesta. Te escucho medio entrecortado y ahora te doy la respuesta. En una Sí, que radiografía, se me escucha. Sí. te escuché un poquito, pero ya sé a lo que apuntás y ahora te lo respondo. En una radiografía de frente se ve los pulmones y se ve lo que se llama la silueta cardíaca, cómo está ubicado el corazón y el tamaño que tiene. Entonces, en una persona, obviamente, que yo le saco una foto, porque una radiografía no deja de ser una foto, no es algo funcional, puedo llegar a ver el corazón agrandado. Entonces a esa persona le digo, usted tiene una cardiomegalia. Uy, sí, sí, tiene el corazón agrandado. ¿Hace actividad física? No, nunca hice nada. Bueno, entonces habrá que estudiar por qué el corazón está agrandado. Hay veces que por la genética o hay veces que ser una persona hipertensa, es decir, tener mucha presión de bombeo por alguna patología en las arterias, hace que el corazón se esfuerce para bombear, por consiguiente el corazón crece de tamaño. Pero en una persona que es deportista y no tiene ninguna patología cardíaca, el corazón, por la adaptación al entrenamiento, crece también de tamaño. Entonces, tener una cardiomegalia y ser propia de un deportista está totalmente bien y no pasa nada. Pero ya te digo, cuando uno se saca una radiografía, es una foto estática y no sabemos de quién es. Te quedaste quieta, Florencia. Pero bueno, esa sería la respuesta. Si ese corazón, igualmente cuando hacemos actividad física sabemos que tenemos que tener un control cardiológico. Le damos poca bolilla, pero tendríamos que ir al cardiólogo a hacernos una ergometría, porque la ergometría no solo nos sirve a nosotros, si ustedes están bien del corazón, para saber si están bien y si responde bien, sino también nos puede servir para ver cómo nos vamos adaptando al entrenamiento. Porque si ustedes se entrenan y se hacen una ergometría este año y se hacen una ergometría a fin de año, no es para buscar una patología siquiera, sino también para ver si me voy adaptando y qué tipo de adaptación tengo en mi sistema cardiovascular. Eso estaría bueno también. Pero lo que pasa es que no lo hacemos. Tenemos una cultura sanitaria muy pobre y si no vamos, mejor. A ver si voy al médico y me encuentra algo. ¿Escuchas o se me sigue escuchando entrecortado? Y medio entrecortado, queda un minuto. ¿Nos volvemos a conectar? Cambiamos de conexión y nos volvemos a conectar. Bueno. Vamos.